Hola a todos, ¿qué tal? Pues lo prometido es deuda y aquí tenéis el vídeo que dije que iba a hacer sobre Jeff Lemire y sus obras. Jeff Lemire es para mí ahora mismo el mejor autor de cómic USA en activo, por diferentes razones, por la calidad de sus obras, que para mí tiene alguna obra maestra como Doctor Star, por la regularidad que tiene, porque hay otros autores muy buenos, autores que han dado grandes obras, pero que son muy irregulares. Me viene a la cabeza ahora mismo Tom King. Tom King te hace lo mismo unos Omega Men o una Visión, pero luego te hace algunos arcos argumentales en Batman que es para matarlo, o directamente Héroes en Crisis. Lemire también tiene una versatilidad que no es muy frecuente en el negocio, es decir, lo mismo te hace una obra indie, independiente, una obra además muy personal, una obra muy que lo mismo salta y te hace una epopeya espacial o te hace un cómic de superhéroes al uso pero muy bien hecho, en fin, eso no es muy frecuente, esa capacidad de adaptación. Muchas veces autores buenos, grandes autores, son incapaces de salirse de su zona de confort. Estamos hablando, como siempre, por ejemplo, de Azzarello. Azzarello ha hecho grandes obras dentro del cómic americano, pero su zona de confort es el género negro y todo lo tira hacia allí. Su Wonder Woman, que es la mejor obra que ha hecho en los últimos años con diferencia, es básicamente El Padrino, es decir, trasunta a los dioses del Olimpo en una serie de familia disfuncional que también hace un homenaje a los Eternos de Sadmansy, pero básicamente es una obra de género negro. Y bueno, Lemire yo lo descubrí en los Nuevos 52, esa etapa, gracias a Dios, ya pasada. Inciso, antes de que la gente me diga, porque hay mucha gente que defiende esa etapa, igual que hay otros que defienden los 90, porque la nostalgia, el momento en el que tú empezaste a coleccionar cómics, a leerlos y tal, pues hace que algunas etapas o algunas colecciones que realmente no tienen una gran calidad, pero tú lo aprecies y lo defiendes, y eso lo entiendo. Pero objetivamente hablando, los Nuevos 52 fueron un desastre, fue una etapa de DC que rompió con su pasado completamente para darnos algo peor, es decir, de las 101 series irregulares, ojo, 101, porque los Nuevos 52 originalmente eran 52 series, un montón, pero conforme se iban cerrando, pues iban saliendo otras para sustituirlos, porque siempre tenía que haber 52 en el mercado. De las 101 series, las 32 miniseries, las 34 especiales, ¿qué títulos realmente merecían la pena? Pues a mí me salen un puñado. Es decir, la Wonder Woman de Azzarello, por supuesto, la que vamos a hablar de ella, el Aquaman de Jones, por supuesto, Grayson, que fue una gran sorpresa, Prez, que es una joya que no está editada en España y que os recomiendo mucho, aunque esté inacabada, es una maravilla, de Mark Russell, el autor de Los Picapiedra, el autor de Snagglepuss, León Melquiades. Tenéis reseña en el canal. Omega Men, una joya, para mí la mejor obra de Tom King. Y luego otras cositas, otras etapas cortas, pero tanta mediocridad general en la que se salvaban estas series y luego algunas etapas. Sí, el Tribunal de los Búhos estuvo muy chulo, pero luego se hundió totalmente la colección con Snyder. Superman, ni Morrison hizo algo en condiciones, ni siquiera Jones hizo algo significativo. La Liga de la Justicia tuvo que esperar al final prácticamente a la Doomsday War para remontar. Y en fin, una etapa en la que las principales series e iconos de DC estaban bajo mínimos, pues no se puede considerar una buena etapa. Bueno, como íbamos diciendo, dentro de esos Nuevos 52 yo lo conocí. La verdad es que al principio era uno de esos guionistas que no te suena el nombre, venía del cómic independiente, pero poco a poco ibas buscándolo por la calidad de su trabajo y, digo, una regularidad y una versatilidad. Hizo La Cosa del Pantano, que hacía muchísimo tiempo que no tenía una etapa interesante. Animal Man, más todavía. Animal Man hacía, no sé si décadas que no tenía una serie regular. Creó un subuniverso propio dentro de los Nuevos 52, imbricando a estos personajes y a otros, a Frankenstein y tal. Y luego cogió a Green Arrow, que Green Arrow, el inicio del Nuevo 52 fue un absoluto desastre, y como ya he dicho otras veces, aunque ese personaje no es Oliver Queen ni por el forro, pero al menos de una etapa con reminiscencias del Puño de Hierro de Ajá en Marvel, pero oye, estaba bien, te apetecía leerlo, yo lo tengo, a ver si un día hago un vídeo. Y bueno,
después de eso le fui siguiendo la pista porque realmente me dejaba satisfecho cuando un guionista, tú coges cualquier cómic suyo y lo acabas satisfecho o contento o emocionado, dependiendo también del tipo de historia, dependiendo también de porque no empatizas o no conectas con todas las historias, con todos los personajes, pero reconoces cuando está bien hecho. Después de La cosa del pantano Animal Man, Old Man Logan, un personaje que era un trasunto sacado de la miniserie de gran éxito de Miller, pero fue capaz de hacer una serie de lo mejorcito de Marvel en aquella época. El Caballero Luna, después del bluff de los primeros números de Ellis, sí, sé que Ellis tiene muchos fans, y yo entre ellos, pero su Caballero Luna no es una de sus mejores obras, ni, vamos, sé que tiene muchos fans y tal. El aspecto estético del personaje, la serie de estilo procedimental, un número, un capítulo, pero de verdad el peso del interés de la historia estaba en el dibujante, y luego las historias muy sencillas, incluso se copia a sí mismo, se autoplagia con una historia, por ejemplo, de Frecuencia Global, y bueno, llegó Lemire y le dio un giro completo a la serie, le dio un interés al personaje que no tenía hace muchísimo tiempo, y de nuevo no era una serie propiamente de superhéroes, no es lo que tú esperabas de Pijameo, pero no sabías lo que estaba pasando, pero te encantaba. Además el dibujo ayudaba mucho. Después de eso ya llegó el estrellato, Descender, Black Hammer, aunque yo reconozco que no acabo de enganchar con ese universo, pero he disfrutado partes, y a partir de ahí pues todo lo que sale lo leo o lo intento leer al menos, y comprar dependiendo del precio, porque claro, si salen sus obras como la que ha sacado el bot, esos precios pues yo no puedo permitírmelo. Pero bueno, ya entrando en materia, hablamos de Jeff Lemire, y en este vídeo vamos a hablar de sus obras inéditas en español, tal y como dice el título. Jeff Lemire es muy prolífico, ha trabajado mucho, tanto en pequeñas historias de superhéroes, Atom y tal, como en colaboraciones con antologías, pequeñas historias, números de relleno, algunas páginas. Eso voy a dejarlo de lado, voy a centrarme en lo que son sus series o sus historias independientes y sus fuera del universo Marvel y DC, ¿vale? No he podido encontrar todas, hay algunas que no están en digital, no las he podido conseguir, así que vamos a empezar por el principio. Como siempre, contexto. Lemire es un autor canadiense que nació en 1976 y tiene 44 años. Es alguien que empezó estudiando cinematografía, casi termina sus estudios, pero se le cruzó el cómic en la década de los 90, conoció a la nueva ola de cómic adulto, sus autores de referencia eran Paul Pope y Jason Lutz, y a partir de ahí dejó el cine de lado para querer convertirse en un profesional del cómic. Empezó a estudiar el cómic, empezó a trabajar día a día. Durante mucho tiempo estuvo trabajando sirviendo burritos en el turno de noche de un restaurante, y eso habla de dos cosas. Primero, lo difícil que es hacerse un hueco en el mundo del cómic. Cuando ya conocemos a los autores, cuando leemos sus obras, es porque ya han llegado, digamos. Es como los grandes futbolistas que llegan a un equipo con la vitola de estrella, pero antes de eso, pues desde niño han estado entrenando, han estado en equipos juveniles, han estado en diferentes competiciones, hasta que por fin dan el salto y por fin son reconocidos por su calidad. Pues esto es lo mismo. Me recuerda también al caso de Barry Windsor Smith, que llegó a Estados Unidos de Inglaterra y que sus primeros trabajos para Marvel los hacía escribiendo en un banco del parque, o sea, escribiendo, dibujando. No tenía un sitio siquiera en condiciones para poder trabajar. Lemire cuenta que él tenía el turno de noche, que tenía una vida muy atolondrada, digamos, bebía demasiado, salía demasiado y tal, pero que da igual a qué hora llegara, da igual si tenía resaca, da igual si estaba borracho, cada mañana se ponía en su pequeña mesita de dibujo y empezaba a trabajar. No siempre cumplía, no siempre rendía, pero la ética del trabajo es muy importante. Lo otro, el apoyo de su familia, su novia, su esposa hoy día, le apoyó siempre, a pesar de que alguien que deja los estudios casi al final, que decide lanzarse a hacer cómic y que malvive haciendo burritos en un supermercado, pues a pesar de eso le apoyaba. Y bueno, al igual que Alan Warren Johnson, que hablamos el otro día de él en un vídeo,
y en el podcast Solo Comics, que hicimos una reseña de su obra Murder Falcon, su esposa le apoyó a pesar de que era un desconocido en el mundo del cómic, que había dejado los trabajos que había tenido, le dio su apoyo y le dio tiempo hasta que triunfó. Sin ética del trabajo y sin el apoyo de la familia creo que es muy difícil llegar a algo en el mundo del cómic y en general. Pero bueno, ya entrando en sus obras, vamos a empezar con la primera, que no he podido encontrar copia en ningún lado en digital, Astray. Astray se publicó en el año 2003-2004. Son 2 números, el primero se autopublicó, 300 copias, y el segundo fueron solo 100 copias. Y por lo que he podido ver, por comentarios de gente que la ha leído, por reseñas, son unos conceptos tempranos de los personajes de Gillian Falls, pero vamos, es un Lemire totalmente primigenio, embrionario. Ya en el 2005 tenemos su primera obra, digamos, importante, se llama Lost Dogs, esta que estáis viendo en pantalla. Y esta es importante en primer lugar porque aquí ya están todas los temas, las ideas, las obsesiones de Jeff Lemire. Aquí tenemos la familia, la culpa, la incapacidad para dejar atrás el pasado, todo eso ya está en esta obra. Esta obra además que es importante por el prólogo, este prólogo que os estoy poniendo en pantalla. Aquí Jeff Lemire habla de sus primeros años como autor de cómics, cómo le era muy difícil encontrar su propia voz, porque a pesar de que lo intentaba, a pesar de que trabajaba todos los días, no encontraba lo que decir ni cómo decirlo. Era muy frustrante. Dice que empezó una gran novela gráfica y que la dejó, la destruyó y empezó 2 o 3 veces hasta que la abandonó por completo, porque él como autor no sabía todavía cuál era su voz y no sabía qué contar. Eso cambió cuando leyó el libro de Scott McCloud de Understanding Comic, que debería ser obligatorio, lectura obligatoria para todo aquel que quiera dedicarse al cómic, y aceptó su reto de hacer 24 páginas en 24 horas, sin preparación, sin nada. Y de esas páginas, de ese auto apuesta personal, pues salió este Lost Dogs, que como veis tiene un estilo muy diferente al Lemire que conocemos hoy día. Es pincel y tinta, un trazo muy grueso y la verdad nada brillante. Inciso, Jeff Lemire no tiene un estilo bonito, no es un mal dibujante en absoluto, porque de hecho la narrativa que tiene, las filigranas gráficas que hacen el planteamiento de plan de página, demuestra que ni de broma es malo. Lo que pasa que no tiene un estilo que entre por los ojos, pero más adelante veremos algunos ejemplos de páginas suyas que la verdad impresionan. Y la historia aquí pues es muy simple, casi anecdótica. Es la historia de un hombre enorme, fuerte, un fortachón, digamos, que vive feliz con su familia, su mujer, su hija que lo adora y que viven apartados. Es un pescador, un marinero, viven apartados de lo que llamamos la civilización, en un pequeño pueblo, una pequeña aldea, y van a la ciudad para un espectáculo. A partir de algo ocurre una tragedia, y a partir de ahí pues vemos el personaje cómo sufre y cómo lo que tiene que pasar por su familia. Es una obra triste, una obra dura, cortita también, y como ya digo, aquí están todas las premisas y todas las obsesiones que acompañarán a Lemire como autor completo a lo largo de su carrera. Después de eso, pues hay muchas historias cortas, números únicos, colaboraciones en antología de western y terror. Empecé a hacerse un nombre. En el 2006 escribe Tales for the Farm, que es un ASCAN con muy pocas copias. Tuvo una distribución muy limitada, que es el comienzo, digamos, de lo que luego fue la obra por la que se dio a conocer, Essex Country, que la tenéis publicada en España. La portada, ya veis, es prácticamente la misma que lo que luego vimos en la obra recopilada, y bueno, de esta ya está publicada en España, no vamos a hablar, simplemente la curiosidad de ese Ascan, que se salió en el 2006 y que es bastante difícil de encontrar también. Supongo que tanto Astray como como los primeros trabajos que se vendían en tiendas locales de su ciudad en Canadá, están hoy muy cotizados. Yo no los he encontrado por digital. Después tenemos aquí la primera obra de peso, digamos, es Underwater Welder, el 2012,
que es un estilo ya muy reconocible, ya veis ese estilo de dibujo mucho más afilado, que en su obra anterior ya abandona al menos principalmente el pincel y la tinta china, y lo que tenemos es los temas acostumbrados, el pasado que impide, que coarta el presente, que impide avanzar hacia el futuro, problemas con la familia, daddy issues o problemas con los padres. Es una obra onírica o de realismo mágico que nos presentan a un hombre, es un buzo profesional que, a pesar de que ha tenido una formación universitaria, que está casado y su mujer está embarazada a punto de dar a luz, pues prefiere volver a su pueblo natal, un pequeño pueblo pesquero, para ocupar el mismo trabajo que tenía su padre, un padre que desapareció, se supone que se ahogó hace muchísimos años y que le obsesiona. Entonces él repite poco a poco los mismos fallos, las mismas parámetros que convirtieron a su padre en el hombre, en el padre fallido que fue. Hay, como digo, muchos elementos oníricos. Tú no sabes muchas veces si lo que ocurre son alucinaciones del personaje por los cambios de presión, por la mezcla de oxígeno, o qué está pasando en verdad. Y es un dibujo, ya digo, Lemaitre no tiene un estilo atractivo a primera vista, pero tiene algunas composiciones que sorprende. Tú estás acostumbrado a ese trazo simple, y de repente giras la página y te encuentras con esto, joder, pues impresiona. Es una obra 100% Lemaitre y que yo he disfrutado. Después de esta, ¿cuál viene? Bueno, aparte de todas sus colaboraciones con DC, que son de esta época, de todas, ya es un guionista mucho más conocido y reclamado. Tenemos una obra para Image, 80 After Death, en el 2017, esta que estáis viendo, que es una rareza, es una colaboración entre Scott Snyder, toma ya, el de Batman, como guionista, y Lemaitre como dibujante. Es una obra muy extraña, es más que un cómic, es un relato ilustrado y con una prosa muy densa y muy pesada. Es una obra existencialista prácticamente, y que se divide en dos partes. La parte, digamos, del pasado, en el que el protagonista, todo esto contado narrado y con algunos dibujos en la página, una obra ilustrada, como digo, poco cómic, nos habla de sus orígenes, de sus problemas familiares. Empieza contando una anécdota de su familia. Su padre, su madre y él fueron de vacaciones a Florida para intentar arreglar esa relación familiar que estaba cayéndose a trozos, y allí algo ocurre que les da esperanza pero que la pierden. Y es una obra que, aunque está escrita por Lemaitre, la literatura, digamos, la parte de narración es Lemaitre, Snyder, pero las ideas son muy de Lemaitre. No penséis que simplemente aporta la parte gráfica, el dibujo. Yo creo que aquí aporta ideas, porque el tono que tiene, sobre todo la parte que ya os digo de el protagonista que guarda un diario y lo que leemos son las páginas de ese diario, pues eso es 100% Lemaitre, aunque con una prosa bastante densa de Snyder. Luego la historia evoluciona ya con más elementos de cómic hacia el futuro, ciencia ficción, y con un final que no sé si va a dejar satisfecho a mucha gente. A mí no me desagradó, pero es que la obra tampoco me estaba maravillando y no podría recomendarla a menos que sepáis lo que os vais a encontrar. Después, esto fue en el 2017, cambiamos de tercio, nos vamos a algo totalmente diferente y entramos dentro del universo Black Hammer. Black Hammer, ya sabéis, es un homenaje que Lemaitre hace al cómic de superhéroes desde su propia óptica personal, que ha tenido muchísimo éxito, la serie central, y que es un homenaje al mundo de los superhéroes, al mundo del cómic americano en general. Hay personajes de la EC perfectamente reconocibles, personajes de la Edad de Oro, de la Edad de Plata, diferentes géneros, no solo superhéroes, aunque los superhéroes es la base de este cómic, y que, dado el éxito, pues ha tenido diferentes spin-off basados en personajes que homenajean a otros mainstream ya claros. Tenemos Quantum Age, que es un homenaje claro a la legión de superhéroes. Tenemos a Doctor Star, que por cierto creo que la han tenido que renombrar ahora por problemas de derechos, y que me parece una maravilla, una joya, para mí el trabajo favorito de Lemaitre, y que
tenéis reseña en el canal, en tan pocas páginas puede condensar una historia tan bonita, tan triste, que te toca tanto, y con un dibujo tan bueno de Fiumara, que la recomiendo al 100%. Luego ha tenido otras cosas como el Sherlock Frankenstein, que para mí ya es bastante mediocre, y este Skull Digger más Skeleton Boy del 2019-2020 aún no está terminada por el coronavirus, que impidió la distribución de cómics, en fin. Esta obra, publicada por Dark Horse, tiene una portada que me encanta. Aquí la veis, una portada de Tony Zengic, o Tanzi Zengic, es un autor croata que es autor del dibujo y de las portadas, y es una adición al Black Hammer verso, pero con personajes que por supuesto homenajean a Batman y Robin, pero un Batman muy particular, un Batman que es el Punisher, el castigador, y un Robin que es el propio Batman, y un Joker que tiene un giro, porque no he leído la obra completa, creo que solo he leído los 3 primeros números, no he encontrado el resto. Tiene un giro de guión ese Joker que, sin ser una obra maestra para mí como es Doctor Star, para mí es muy interesante, un dibujo muy bueno, una línea muy clara, un dibujo muy agradable de ver, y una historia que está bien contada, como siempre en Lemire, pero que además te da unos giros que sorprenden. No sé cómo terminará, pero de momento más que recomendable. Después, en el 2019 también encontramos Berserker. Berserker, este cómic que significó la marcha de Mike Deodato Jr., el dibujante. Fue después de 20 años dejó Marvel para escribir este proyecto con Lemire. Obviamente, ¿quién no dejaría lo que esté haciendo para irse a trabajar con Lemire? Es una obra para Dark Horse, aparentemente autoconclusiva, pero que la verdad es que me ha decepcionado. Quizá porque yo llevaba una idea muy diferente a lo que ha resultado ser. Esto es básicamente Conan, ya lo estáis viendo, y Conan con unos dibujos espectaculares de Deodato. Deodato que ha tenido varias etapas. Yo lo conocí en los 90 cuando era un autor plenamente noventero, y aunque tenía más calidad que el resto de Morralla que publicaba en Marvel en la época, la verdad es que no era nada especialmente recordable. Recuerdo su serie, sus números para Thor, creo, Thor, el motor del mundo, que lo tenéis también reseñado en el canal. Y bueno, del autor que era, al que luego me reencontré con él años después en Los Vengadores de Hickman y en este Berserker, pues la verdad es que no tiene nada que ver. El brasileño aquí utiliza muchas tramas en su dibujo, y la verdad es que es una gozada, páginas espectaculares. Sin embargo, el guión, ya digo, es que no es lo que esperaba, porque básicamente nos presentan a un rey bárbaro, un rey guerrero, un Conan, que vuelve a casa en su mundo, en su Babilonia de versión Lemire, y que encuentra a su familia muerta por su archienemigo, el típico mago y tal. Por un giro de guión cae en nuestro mundo, homenaje a la historia de Conan, ya clásica, de los primeros números de What If de Marvel. Y aquí entabla amistad, conocimiento con un mendigo que vive en lo que parece Central Park. Central Park es ese parque inmenso que se sitúa en el corazón de Nueva York, y que por las mañanas es zona de turistas y bueno, de picnics, y por la noche los homeless, los mendigos, los olvidados por la sociedad, pues pasan allí, tienen sus campamentos, aparece allí en este Central Park y no entiende qué ha pasado, no entiende el mundo en el que ha caído, es incapaz de comunicarse, y a pesar de eso entabla esta relación de amistad, digamos, con este mendigo, un mendigo que, al igual que él, ha sufrido una pérdida, y es muy curioso porque él no puede hablar, él prácticamente el rey bárbaro berserker no puede comunicarse, todo el peso de la narración, de los diálogos, los lleva el mendigo, y a través de las conversaciones vemos cómo es muy diferente a lo que podíamos esperar en un principio, y cómo poco a poco se va estrechando esa relación, con un final que no es lo que esperaba, y en conjunto creo que es la serie que más me ha decepcionado de Lemire, no porque sea mala en sí, está muy bien hecha, los diálogos son muy buenos, pero esperaba otra cosa, quizá el fallo aquí sea mío. Y bueno, ya terminando prácticamente, vamos con Frogcatchers. Frogcatchers, que es una vuelta al Lemire más primerizo, es
Una obra que recordará, que le gustará mucho a los que disfrutaron de su Essex Country y que tiene unas primeras páginas espectaculares en cuanto a la narrativa. Abre el cómic, como lo estáis viendo, con un niño que está en una especie de riachuelo cazando ranas y de repente algo pasa, ve algo que no encaja, esa especie de sonda o de hospital tirado, y poco a poco ves cómo se convierte en otra cosa y abre los ojos. Es una transición gráfica maravillosa. Esto es una de las cosas que te hace ver que Jeff Lemire no es un mal dibujante ni mucho menos, simplemente un estilo que no es bonito a primera vista y que no encaja con muchas obras. A mí a Lemire probablemente no me gustaría verlo en una colección de superhéroes estándar, pero para este tipo de obras las clava, sobre todo para las que está dibujada y guionizada por él mismo. Pues a partir de aquí este hombre anciano despierta confuso en lo que parece un hotel con todas las puertas cerradas, y allí encuentra a un niño que le dice que tienen que huir de los hombres rana, de los hombres sapo. Todo muy onírico, todo, pero muy bien contado, historia corta, son 100 y pico de páginas y de la que no se puede hablar mucho porque es tan corta que si hablo de los giros de guión y tal prácticamente la destriparía, pero de verdad que va a dejar muy satisfecho porque es Lemire 100% y digamos una vuelta a la atmósfera y al tono de Essex Country. Y ahora, para terminar, hablamos de la última obra inédita de este autor en nuestro país, Family Tree, un cómic que empezó a editarse en Estados Unidos en el 2019 y que tiene a Lemire como guionista y al dibujo de Phil Hester. Hester es un dibujante al que conocí en los 90 de la mano del Green Arrow de Kevin Smith y sobre todo de Brad Meltzer, el autor de Crisis de Identidad. Esta es una obra curiosa, una obra que si tuviera que definirla sería Lemire intentando hacer un Donny Cates, y es que el tono de la obra y la trama de la obra recuerda muchísimo a Baby Teeth, la obra de Cates que está siendo editada en España, que lleva 2 tomos y va a salir ahora el tercero. Bueno, pues lo que tenemos aquí es una historia que comienza siendo puro Lemire, una madre soltera que trabaja en un supermercado ganando poco, con muchas deudas, con un hijo problemático que en las primeras páginas vemos que tiene que ir al colegio por un asunto en el que se ha envuelto, una niña encantadora que es el mejor apoyo de su madre y bueno, todos los elementos de drama social que podemos imaginar de Lemire. Pero rápidamente la serie da un giro hacia la ciencia ficción o el horror y recuerda mucho a ese Baby Teeth, por incluso los personajes, está contado en primera persona, en modo diario, no sabemos quién es el narrador hasta el final. Uno de los miembros de la familia va a sufrir un cambio, algo místico de ciencia ficción, no sabemos, y se produce una huida, una persecución por parte de una especie de organización, secta. Hay un personaje que es el motherfucker, el duro de la familia que los protege a todos. Y bueno, ya veis, esto se parece muchísimo a Baby Teeth, pero el dibujo de Hester diferencia mucho la serie porque Baby Teeth me gusta mucho, pero el dibujo es bastante regulero, sobre todo en el último tomo que he leído. Aquí Hester está muy bien, yo le había perdido la pista después de Green Arrow y cuando lo redescubrí hace poco en Shipwreck, esa serie también de Aftershock con Warren Ellis, pues no me gustó mucho la evolución que había tenido. Sin embargo, aquí está más comedido, no lo sé, me gusta más. La serie ha terminado el primer arco argumental, que deja con muchas preguntas en el aire, deja varios personajes que no creo que vuelvan a aparecer, y la verdad es que me ha interesado. Es un Cates menos profundo, menos trascendental, menos dramático, pero un Cates muy dinámico en la trama y que de verdad te engancha. A ver si alguien la trae. Y bueno, ya terminando, aunque ya comenté estos 2 cómics y van a ser publicados, si no ya están en las tiendas dentro de poco, vamos a hablar también del Joker, el Joker de Black Label, que tiene dibujo de Andrea Sorrentino. Esta es una historia muy bien hecha, una historia de gran nivel, tanto de guión como de dibujo, pero como ya dije en el vídeo de Black Label, el que no sorprende, porque es una historia que hemos visto en varias ocasiones, un
psiquiatra, quiere curar o quiere al menos entender qué pasa en la mente del Joker, y al final ocurre lo que tiene que ocurrir. El Joker juega con él desde el principio, el Joker se mete en su mente, juega con sus recuerdos, con sus ilusiones, con todo. Y bueno, el punto fuerte, aparte de lo bien escrito que está, es el dibujo de Sorrentino, que si bien no hace el mejor trabajo de su carrera, ni mucho menos, pero está a un nivel tan alto, a narrativa gráfica, a nivel de composición, que da gusto mirar las páginas. Es una historia que aquí ha empezado a publicarse hace poco, creo que son 3 tomos, y que considero que merece la pena. Si bien no vais a encontrar nada nuevo, ya digo, hay un homenaje, por lo menos yo lo veo así, al episodio del psiquiatra en Watchmen, y también homenajes a Aníbal Lecter, al Silencio de los Corderos, El Dragón Rojo y demás. Hay una escena, esta en particular, que es un puro homenaje a esa historia. Y lo último ya, pues otra obra que ya comenté en el vídeo anterior, The Question, Las muchas muertes de Big Sage, que como ya dije es un cómic muy bueno porque parece sacado exactamente de la colección de los 80. El dibujo acompaña pues a Conway al dibujo, un estilo feísta, un estilo que va muy bien a la historia y al tono del personaje. El tono, bueno, quien haya leído la colección en los 80 sabe de qué va. The Question es un justiciero tipo The Shadow, que trata de enderezar los entuertos, de hacer el bien o por lo menos de castigar al mal en Hub City, una ciudad que deja a Gotham a la altura de una guardería. Y hay una doble identidad, pues durante el día es un presentador de informativos, por la noche es The Question. Y aquí las primeras páginas nos introduce perfectamente al personaje, aunque no hayamos leído nada de él. Las primeras páginas vemos cómo detiene a un concejal corrupto que está en un prostíbulo a punto de violar a una menor en presencia de la madre de esta. Pues ese es el tono de The Question de la serie, y el que nos vamos a encontrar aquí: decadencia, horror, crimen. Aparecen también secundarios clásicos del personaje, es muy respetuoso con la continuidad, incluso aparece Richard Dragon, que nadie que no conozca la historia clásica de DC sabrá quién es, pero bueno, es básicamente el que le entrenó en lucha. Y todo parece un número muy bien hecho, homenajeando a la serie de los 80, hasta que hay un giro de guión y establecen un elemento místico que le hace retroceder al pasado, si no físicamente, si mentalmente, y empieza a jugar con la continuidad, a sobreescribirla, aunque no lo sabemos todavía porque la serie no está terminada. Y aunque está bien hecho, a mí esas cosas, esos experimentos no suelen gustarme. Marcarse un Bendis aquí. El caso es que habrá que esperar a ver cómo termina, pero de entrada el tono, el nivel gráfico y los diálogos muy buenos, la historia también. Ese giro de guión es el que menos me convence, pero eso ya es una cuestión personal mía. Y nada más, los dejamos aquí, han sido más de media hora, vídeos largos, vamos a descansar un tiempo de esto. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y comentar. Un saludo y hasta la próxima.